muy grande a todos, qué gusto verles nuevamente. Estamos súper contentas. Estamos súper contentas porque estamos además con invitada. Sí, verdaderamente que sí. De verdad que para mí es un gozo en el corazón. Es un regalo poder tener con nosotros a Mónica Rojas, hermana en Cristo, una hermosa mujer bendecida que está con nosotros hoy y de verdad que me gozo, me Nos gozo, me gozamos. gozo. Gracias. Hola, hola, hola a todas. Sí. Cuéntanos, Connie, para que todos sepan, porque bueno, yo tengo la bendición de conocerte, un poco quién eres, qué de la vida. Ya, vamos a partir por el principio. Mi nombre en realidad es Mónica Rojas. Ahora soy Moni, es parte de mi historia también. Eh, Tengo 53 años. Tengo un matrimonio ya de 26 años casado. Dos hijos, uno de 24 y otro de 18. ¿Ya? Y una familia normal, esforzada por salir adelante, con todas las intenciones de buscarse un camino en la vida. Yo venía de un contexto esotérico, crecí rodeada de todo lo que se les ocurra, todo lo que engloba la palabra esotérico, ciencias, tarot, cuija, runa, espiritismo. Hice de todo por una búsqueda muy pequeña a los 12 años, ¿ya? Y obviamente haber abierto esa puerta trajo serias consecuencias. Esto comenzó de muy pequeña, a los 12, porque vivía en un contexto familiar donde todo ese ambiente era muy normal, ¿ya? Y muchas muertes en mi familia, mucho sufrimiento a mí de muy pequeña me hizo como tratar de entender un sentido a la vida. En mi familia no había como ninguna cercanía a Dios, sino que todo era como según lo que uno quisiera creer, busca tu camino, como el camino está en ti, muy enfocados en eso. Y siempre, obviamente, sin papá desde los 12 años, fue una vida dura con mis hermanos. Y eso generó en mí como una personalidad bastante compleja, tratando de buscar un lugar en la vida, en el sistema y sintiéndome siempre muy desencajada, fuera de lugar. Y bueno, y así fue pasando el tiempo, crecí, maduré, tuve una juventud bien intensa, de mucha búsqueda también como escapes, ¿ya? Algunas adicciones también. Y así llegué en mi juventud y con toda esta mezcla esotérica, yo lo único que hacía era pedirles a las energías cósmicas, los rayos luminosos, a las fuerzas de no sé qué, quería como ordenar mi vida. ¿Ya? Y así estamos hablando ya como a los 25, 28 años ya, y empecé a pedir al cielo, no, obviamente en ese momento Dios no existía en mi vida. Yo tenía como una herida muy grande con Dios porque no había entendido porque había perdido a mi papá, había pedido a un primer pololo también en un suicidio, entonces para mí como que Dios era malo. Y además lo único que yo entendía era como que Dios había dejado que su hijo muriera en la cruz y me caía mal, me molestaba, no soportaba ver la imagen de Jesús, nada de eso. Y bueno, y así conocí a Fernando, mi marido, a los 28 años, y para mí fue una respuesta a esta conexión con la energía, porque era un hombre que tenía todo lo que yo pedía. Yo quería un hombre que fuera sano, que no tuviera vicios, que le gustara el día y no la noche, que fuera trabajador, que le gustara tener la familia. Y así, bueno, nos conocimos con Fernando. Fernando es un hombre muy religioso, de iglesia, de ir a orar todos los días a la iglesia católica, con unos contactos ahí Opus Dei también, entonces muy orientado a la oración. Nos casamos, tuvimos un maravilloso matrimonio, muy lindo todo, y a los 2, 3 años empezó la crisis de un matrimonio que trataba de buscar un camino en nuestras propias fuerzas, salir adelante por nuestros medios. Yo me creía súper autosuficiente, que no necesitaba nada de nadie, me había convertido en una mujer así como súper, vamos que se puede, pero llevando todas las mochilas ahí, que no había nada imposible para mí. Tuvimos a nuestro primer hijo y ahí empezaron a salir a la luz todas las crisis que había, como matrimonio, nuestras finanzas, en nuestros trabajos. Y de ahí yo creo que los 2 años de matrimonio comenzamos un camino como de oscuridad, de mucha oscuridad. Mi marido trabajaba conectado con la minería, entonces también nos íbamos al norte, nos trasladábamos en patota y como que era muy,
muy reiterado en nosotros, volver a empezar, porque Fernando lo echaban de una pega, mucha inestabilidad en todas las áreas, entonces eso nos hizo llegar a un matrimonio ya a los 3, 4 años con mi primer hijo ya de 2 años, completamente destruido. El nivel de crisis que teníamos como matrimonio era, pero peleas todos los días. Yo como venía con todo con toda esta carga espiritual de donde anduve metida con tantas cosas no resueltas, que me transformé a esa edad, a los 30 años, y era una mujer sumamente amargada, controladora. Era tanto mi temor de perder a mi marido que al final me transformaba en una mujer controladora. Yo era la que decía lo que se hacía y si no se hacía, amenazas de separaciones permanentes. eh, Bajo la influencia un poco de toda mi familia, por el lado de mi mamá también, con malas juntas, de los vicios, cosas así. Entonces yo lidiaba con todo eso. Finalmente a los 3 años de casado, ni siquiera llegamos a los 3, nos separamos. Nos separamos y ahí yo entré en un proceso de mucha oscuridad, de muchas ganas de no seguir viviendo. Caí en adicciones, eh, como que en cierta forma empecé a manejar en mi cabeza como que ya no tenía ningún sentido para vivir. Yo llegaba a escuchar voces, ya como, ¿para qué seguir viviendo? Mejor termina con tu vida. Y así fue como tuve un encuentro con Jesús. Ya estaba en una etapa de mi vida separada, sin ganas de nada. Yo ya había como agotado todas las fuerzas en mí, había agotado todas las opciones, debido a mis excesos. Mi familia, nadie me quería ver. Mi marido era el único quien me aguantaba, y él me decía, yo sigo rezando por ti, vamos a volver a estar juntos. Y yo no quería nada, me sentía como indigna, como una mujer, como no me sentía merecedora de nada. Bueno, entonces no me sentía merecedora de ser una buena mamá, una buena esposa. El trabajo sí, los trabajos como que era como súper trabajólica y era lo único que me valía. Entonces me iba bien en los trabajos. Pero en este punto que ya estaba, ya había dejado de trabajar, ya estaba como tirando los últimos cartuchos, ya como que anidando esta idea de no seguir viva. Y mi hijo mayor, yo había resuelto que él estaba mucho mejor al cuidado de mis suegros, ¿ya? Mis suegros, obviamente, ellos con justa razón no querían saber nada de mí, y yo me había ido a vivir una pieza sola, ¿ya? Porque en realidad yo ya no me sentía, pero capaz de hacer nada bien. Y así fue como una vez de vuelta llego a mi pieza interior en un departamento que había arrendado una pieza, como con esta idea, ¿ok? ¿Cómo concreto esto? Ya no hay más. No quería trabajar, una depresión, era como que me dolía el alma, ya como el corazón, porque yo sentía que no era una mala persona, pero que había llegado a un punto de mi vida que ya no había salida. Para mí Dios no estaba en la ecuación, sino que, y toda esta cosa esotérica, nada me había servido. Probé todo, claro, buscando algo que te haga sentir un poco mejor, ¿cierto? Y claro, en el engaño uno cree que ves una luz por acá, pero esa luz después era más oscuridad y más oscuridad. Y así fue como vuelvo a mi pieza, con mucha pena haber visto a mi hijo y haber dicho, mi hijo está mejor solo. Mi marido ya no me necesita, mi marido tenía pega en el norte, estábamos pensando en cómo ya separarnos legalmente. Y ahí estando yo en esa pieza, me acuerdo que había una tele negra, o sea, una tele antigua en blanco y negro. Y yo la empecé a sintonizar, yo creo que fue el Espíritu Santo que me llevó a hacer eso. Y fue tremendo porque en ese momento empecé a escuchar un pastor que estaba predicando, ¿ya? Yo no lo podía sintonizar. Yo este mundo cristiano para mí no lo entendía, entonces empiezo a sintonizar la tele y empiezo a escuchar literalmente un pastor que empieza a hablarme a mí. Dice, y tú, mujer, que estás ahí, que tienes más de 30 años, que perdiste a tu marido, que estás sola, que estás con una depresión y que ya estás pensando en no seguir viviendo, el Señor te llama. Y yo me acuerdo que yo miraba, yo decía, no he tomado nada, no he fumado nada, ¿qué me está pasando? Así yo sentía como que estaba literalmente volviéndome loca, que algo estaba pasando en mi entorno, no lo podía explicar. Mi cuerpo, yo me acuerdo que estaba así como, era como una sensación en el espíritu que se estaba como preparando para algo, y este pastor seguía, el Señor te llama porque te quiere dar una nueva vida, y yo así como, ¿qué pasa? Y fue un momento que yo cierro mis ojos,
tengo la imagen de Jesús en la cruz y que yo no soportaba ver, y empiezo a tener, así como que el Señor me saca un velo, y lo primero que empiezo a ver todos mis pecados, toda mi vida, todas las metidas de pata, así como todo, y Jesús sangrando lleno en la cruz, y empecé a tener esa conciencia de pecado, yo tiraba en el piso, así como, perdóname, Jesús, ahora entiendo, y yo lloraba, este pastor ahí diciendo, y ahora repite conmigo si quieres ser salva, y yo, sí quiero, gritando en esa pieza, tirada en el piso. Bueno, ahí hice la oración, me convertí esa noche de una manera sobrenatural, y ahí empezó un camino no fácil, porque en el fondo esta mujer, como había tenido este encuentro sobrenatural con Dios, al primero que le aviso es a mi marido, a Fernando. Le digo, Fernando, me pasó algo tremendo anoche, conocí al Señor, lo acepté, me dijo que me perdonaba mis pecados y que me daba nueva vida, y yo quiero esto. Y él me felicitó, me dijo, bueno, tienes que ir a confesarte con un cura, pero qué bonito lo que te pasó, me alegro por ti. Y ahí él vino a verme. Y ahí yo empecé a buscar como todo el camino de Dios, eso es como a los 33 años yo tuve este encuentro, el Señor me rescató, me sacó literalmente de las garras de la muerte, y fue tan sobrenatural que yo me volví loca en Cristo. Yo al otro día era como, quiero esto, ¿qué es esto? Por favor, ¿qué me pasó? Porque yo sentía paz en mi corazón. Al día siguiente empecé a sentirme así como, oye, hay esperanza, empecé a ver que habían colores, yo veía como todo en blanco y negro. Entonces fue como todo mi entorno cambió tan radicalmente que me fui, pero así como a buscar esta iglesia. Era una iglesia muy sencilla en estación latinoamericana, pero el Señor me llevó a ese lugar y descubrí lo que era la adoración. Adoraban y cantaban, entonces yo entré de esa manera a conocer a Cristo, a través de la adoración, la alabanza, estar arrodillada, tirada en el suelo, y yo decía, total, nadie me conoce, yo quiero esto, quiero esto. Hoy pero fue como literalmente, o sea, como que el Señor me hizo una nueva criatura esa noche, pero fue como sobrenatural, ahora me acuerdo, pero fue impresionante. Yo iba a reuniones en la noche, me acuerdo que no tenía plata, estaba sin pega, y yo caminaba horas y horas porque yo quería llegar a ese lugar. Y después me venía caminando porque no me alcanzaban las lucas para la micro. Oye, yo hice, ¿cómo Dios me cuidó? Porque yo como pienso que de fondo una mujer que le da lo mismo si perdía su vida. Pero ahora con Cristo era como que tenía una nueva motivación, que quería conocerlo, quería escucharlo, quería más. Y así, bueno, empezó todo este proceso, llegué a una iglesia finalmente, el Señor empezó a hacer restauración en nuestro matrimonio, finalmente volvimos con Fernando, estoy haciendo como una historia larga, corta, y en este proceso, bueno, mi marido, que era católico, fue tanto lo que él vio en mí, que también quiso lo mismo. Así que llegamos a una iglesia cristiana de mucha adoración, de mucha alabanza. Entonces fue como, este es el lugar, el Señor me dijo, esta es tu casa. Y ahí, bueno, vino un tema de entrar profundo con Dios, y fueron 2 a 3 años que yo pasaba adelante siempre porque había mucho que liberar, mucho que sanar en mí. Yo no andaba sola, o sea, llegué a la iglesia, pero acompañada espiritualmente de muchas cosas. Entonces fue un proceso muy largo. Y así fue con Fernando, nos empezamos a involucrar en la iglesia, a participar, creyendo que uno dice, ya listo, como que ya hicimos, ya esto va a empezar a mejorar. Después nació nuestro segundo hijo, Alonso, y como que fuimos profundizando en el camino de Dios, involucrándonos en la iglesia, pero yo erróneamente creí que había sido tan pecadora que en el fondo yo tenía que hacer muchas cosas para agradar y ganarme el favor de Dios. No me sentía hija. Y ahí, claro, vino como este primer como engaño de creer de que uno es hija de Dios, que el Señor ya está cambiando todo, pero yo nunca permití que Dios realmente empezara como a escarbar en mi corazón, en nuestra relación con Fernando. Todos los temas que habían quedado, como uno dice, no, eres nueva criatura, tu matrimonio se va a arreglar, tu finanza. Y claro, por fuera parecíamos ya un matrimonio que caminaba en Cristo, íbamos a la iglesia, participábamos en muchas actividades, pero los problemas de fondo seguían y seguían y seguían. Y era como que esperábamos el domingo, pues Señor, ya lloraba, yo lloraba, y como vamos de nuevo. Y así era nuestra vida como cristianos, con máscara, que muchas veces caemos en eso, ¿no? Que en el fondo estamos como yendo a la iglesia, participando, como tratando de buscar el favor de Dios. Señor, mira lo que estoy haciendo, estoy como haciendo las cosas bien. Pero claro, Dios quería intervenir en nuestra vida de una manera profunda.
porque había orgullo, había soberbia, falta de perdón. Eh, todo todas las combinaciones posibles las teníamos. Y tanto Fernando como yo, como no queríamos como que Dios entrara a esa área con nosotros. Y bueno, y seguimos por mucho tiempo, nos trasladamos al norte, participábamos en iglesia, siempre la familia feliz para la iglesia, participábamos como que estaba todo bien. Pero en nuestro interior era como una hoguera que se iban acumulando muchas cosas, no tratadas como matrimonio, como pareja, temas que yo tenía de heridas con mi familia. Entonces como que uno los trata de tapar nomás, y como ya no importa, sigo a Dios y va a estar todo bien. ¿Y cuál fue el proceso cuando uno piensa que está todo bien? Que entramos en una etapa, esto fue antes de pandemia, ya que estábamos bien con Fernando yendo a la iglesia, y una vez se vio como cristiano pensando, bueno, el Señor en camino nos va a arreglar, y sigamos yendo a la iglesia, participemos, pero no buscamos como que Dios realmente entrara en nuestra vida y Él fuera como el amo y Señor. Era como que le cerrábamos la puerta a algunas cosas, como en estas cosas sí. Para la foto, como digo yo, Claro. como la máscara de la familia hoy sí, súper usados por Dios, y tienen llamado y todo, pero claro, yo lloraba a solas en mi pieza. Y yo oraba para que el Señor transformara a mi hombre, porque yo ahora era cristiana y yo hacía tantas cosas para Él. Claro, yo pensaba que eso estaba todo bien, que solo faltaba que Él cambiara. Y así fue como entramos a la época pre-pandemia. Nuestra crisis fue cada vez peor. Y la pandemia lo que hizo fue sacar a la luz toda la basura que había en nosotros. Que creo que fue como le pasó a muchas familias. Porque obviamente nos vimos hacinados, computadores con trabajo, casa, yo entre que hacía el aseo, el marido trabajando. La convivencia en nuestro hogar, si ya era mala, se hizo pero un infierno. Un infierno, y ahí entramos en un periodo que, no, me adelanté. Entramos antes de eso a un periodo que mi marido intentó hacer un negocio, ¿ya? Con mi familia, involucrar a mi familia. Yo tenía este sentir de que no era bueno. Bueno, cuento corto, ese negocio significó que lo perdiéramos todo. Una hermana vio, bueno, es como para otro tema, o sea, para otra historia, pero en resumen, terminamos con demanda, quedamos en la calle, mi marido fue completamente, o sea, todo este proyecto, pusimos todas las fichas en ese proyecto, y ahí nos fuimos literalmente a la calle, nos quedamos en la calle sin tener dónde vivir, con una demanda, habíamos estado en la casa de mi mamá, pero mi hermana nos había demandado, entonces yo tampoco podía estar en la casa de mi mamá, si no nos iban a buscar con carabineros, sin trabajo, yo con la depresión que no se había sanado completamente, con matrimonio completamente destruido, tratando de vivir el día a día. Y así fue como quedamos en la calle, y aparece un ángel del cielo que está aquí presente, que yo apenas la conocí, éramos apoderados en común del colegio donde teníamos nuestros hijos, que después yo lo tuve que sacar porque ya las deudas nos comían por todas partes y uno no importa, no, el Señor va a abrir las puertas, y no, hasta que nos tuvieron que cancelar las matrículas porque uno a veces cree que Dios va a hacer las cosas a tu pinta. Y yo decía, Dios no es malo, Dios no va a permitir que yo me quede en la calle. Y sí lo permitió. Dios no va a permitir que mis hijos se queden sin colegio. No, este no es el Dios que no, porque mi Dios es bueno, no. Y cuando, claro, tú empezás como a creer que el Señor tiene que hacer los planes que tú quieres, nos fuimos literalmente a la punta del cerro, porque yo decía, ¿cómo mis hijos se van a quedar sin colegio? Y luchábamos para que el colegio nos aguantara con las deudas, no importa, y tratábamos de pagar, acumulábamos deudas por otros lados, todo lo que se les ocurre, el peor escenario, no importa, y vamos, el Señor nos va a abrir las puertas. Y no se abrían, y no se abrían, y no se abrían. Y estábamos un día en la iglesia, orando, ya no teníamos a dónde vivir, unos amigos nos habían recibido un tiempo en su casa, y con una fecha a tope, y era por tu 30 de junio, creo que todavía me acuerdo, y era un día sábado que nos teníamos que ir, yo por algún motivo en todo este proceso, lo único que yo tenía que aferrarme era esta fe. Siempre fui como, por esta misma conversión, siempre creí en un Dios poderoso, pero sí estaba como media enojada con Él porque como que no me abría las puertas. Y si yo había hecho todo tan bien, él me había sanado, yo me portaba bien, había hecho lo que Él había querido, servía en la iglesia, mira cómo estoy, si ahora yo estoy en esto y en esto, ¿por qué tú me haces esto? Pero yo sabía que en el fondo era parte de su plan. Y ahí fue una temporada que yo no lo escuchaba. Era como literalmente cuando hay gente que dice,
no me habla, yo así. Yo sabía que estaba, yo decía, no te escucho, pero yo sé que estás. Yo decía, yo estoy enojada contigo. Y ahí aprendí a hablarle a Dios así como, no quiero orar, pero te amo, estoy enojada, no entiendo nada, pero ya, voy a seguir creyendo en ti. Y estábamos, me acuerdo, un día, viernes, y si no me equivoco, la Jime me llama al día siguiente. Me dice, bonita, y yo, qué bonita, no, si me siento la peor, estoy en un hoyo, no quiero vivir más, no quiero, no entiendo nada. Me dice, te tengo tú un sentir, me dice, y te quiero ofrecer un lugar para que estés con tu familia, y era el lugar perfecto, no teníamos ninguna puerta abierta. Llegamos a ese departamento que nos arrendó la Jime, fue un regalo porque no teníamos por dónde. Los cuatro en este departamento pequeño, primer ajuste cuando Dios te aprieta, así como, claro, y nosotros vivíamos en casa grande, todo grande, y ahí los cuatro, po. Y así como nuestras cosas estaban todas en bodega que por no pago obviamente no podíamos sacar. Entonces, con colchones inflables durmiendo ahí, más encima uno se pinchaba. Todas las noches mi marido pinchaba el globo, o sea, el colchón. Mis hijos, yo los mandé un tiempo, adelanté las vacaciones de invierno. Otra amiga me dijo, Moni, anda a hablar a un colegio cristiano, me lo recibieron al tiro. O sea, ahí uno ve cómo Dios tiene todo su plan listo. Y uno, claro, yo criticaba, enojaba, pataleaba, y yo decía, Señor, esto va a ser por poco tiempo, no más de un mes, no más de 2 meses, porque mira cómo nos tienes, y mira que yo no quiero vivir acá, y nos queda lejos de todo. Pero bueno, y así fue que estuvimos hartos meses, hartos meses en ese lugar. Me acuerdo que una vez, bueno, yo siempre me voy a acordar lo que me dijo la Jima. Una vez le pedí por favor, yo estaba desesperada, sentí una vergüenza, no quería que nadie en la iglesia se enteraba a dónde habíamos caído. Esta familia sin pega, yo empecé a tener como estos síntomas de fibromialgia, me dolía todo el cuerpo, emocionalmente yo ya estaba muy mal, con una pena espantosa. Mis hijos se habían ido a la casa de mis suegros en la playa, como de vacaciones de invierno, alargando el tiempo, mientras nos volvíamos a reinstalar. Fernando también sin pega, le salió una pega que él se iba caminando desde Estación Central hasta Manquehue, porque o era eso o con esa plata yo compraba pan, así como a ese nivel, señor, pero hoy nos quitó todo. Yo sentía como estos monitos que se pegan en la pared, no sé si se acuerdan, que era uno que uno da vuelta y se van así como después soltando una pata, así me sentía yo. Yo decía, Señor, ¿vas a dejar que yo me estrelle, que yo me caiga? Así como, ¿cómo me haces esto a mí? Yo. Y era como el silencio absoluto. Yo veía en las circunstancias que él estaba, pero no me hablaba. O sea, a puerta, yo cero, y yo pataleaba, no sabía cómo llamar su atención, ok, yo no me vas a hablar, está bien. Y así fue cuando ya fuimos a almorzar con la Jima, me acuerdo, y me dice, Mónica me dice, yo le decía, no, es que no entiendo, me decía, entonces me hace una comparación de que nuestra vida como hijos de Dios era como una serie de una película. Y lo que estábamos viviendo, que ya había pasado la parte inicial, pero lo que estábamos viviendo es la peor parte de la película, pero que era temporal, que era transitorio, que no era para siempre, que había una historia que tenía un final y que esto iba a terminar bien y que íbamos a llegar a ese final feliz. Yo la escuché y fue como, claro, para ti es fácil decirlo, porque yo no quería estar ahí, no quería vivir esa etapa, y pensando que los tiempos iban a ser súper cortos, pero fueron varios meses. Después pudimos crecer un poquito, la Jimena nos pasó el departamento al frente y nos conectábamos los cuatro. Y hoy día yo miro en perspectiva y digo, gracias Señor por ese desierto. Gracias Señor por ese desierto, porque fue el lugar donde Dios nos llevó profundo, nos rodeó, es como que tenía un plan perfecto. Teníamos una iglesia al lado, que al final conocían al pastor de mi iglesia. Mi hijo más chico fue completamente cubierto a través de la adoración, lo invitaron a la adoración. Íbamos a esa iglesia, porque a veces nos hacían 11, entonces nosotros nos íbamos a alimentar, yo iba con la intención de alimentarme, pues estaba lleno de extranjeros, a mí ya, así como una de las cosas que el Señor me confrontó, yo quería nación, o yo quería ir a las naciones y todo eso, pero me molestaba que la iglesia era, lo que menos había eran chilenos. Yo, Señor, pero mira, y entonces era como todo mi orgullo, toda mi soberbia, todos mis planes quedaron de reducidos. El Señor como que
me pisoteó, me dejó literalmente en el suelo. Me quebró una pata, la otra pata, una mano, y yo así quedé, ok. Guau. Uy, pero fue tremendo. Y me acuerdo que yo oraba con mucha pena también porque estaba físicamente cansada, espiritualmente ya no podía más. Mis hijos también, Dios los cubrió dentro de todo, pero mi hijo mayor obviamente lo pasó mal, lo pasó mal. Para él le afectó este cambio como de realidad, de que estaba ahí en una casa cómoda y llegaste, te cambiaron de colegio, él se quedó sin viaje de estudio, pagó hartos precios nuestro hijo mayor. Y eso obviamente todavía ha traído consecuencias. Y bueno, y estando en ese lugar, yo creo que fue Dios en un momento que yo oraba, Señor, por favor, ¿hasta cuándo? Que no quiero más, que por qué, ya, perdóname, ya, y ahora sí que me porto bien, ahora trataba de manipular como fuera va a salir de ahí. Y de repente estaba orando, me acuerdo, y yo sentí como tiempo de dar las gracias. Empieza a ser agradecida, empieza a ver, y tuve como esta revelación de que Cristo ya había pagado el precio en la cruz, que ya estaba todo hecho, que yo lo Amén. que no podía ver todavía no se manifestaba en mi realidad, pero ya era una realidad en el reino. Entonces yo tenía que como Amén. empezar a agradecer, y fue, nadie me lo predicó ni nada, sino que fue como un nuevo velo, y dije, Señor, y fue como la cruz, y tuve como un quebrantamiento con la cruz, y dije, Señor, si mi vida va a ser dar testimonio de lo que es vivir en la cruz todos los días, porque yo pensaba hasta ese momento que ya iba a quedar para siempre pobre, al 3 y al 4, viviendo incómodo, con falta de espacio, sin colegio, sin pega, sin nada. Pero fue como una revelación, dije, Señor, gracias, gracias por la cruz, y fue como, y empecé como a orar, a dar las gracias, y si mi vida iba a ser testimonio, yo ese día me acuerdo que estaba ahí en el colchón inflable, tirada en el piso, estaba sola, y dije, Señor, basta de llorar, y fue como, era Él que me estaba hablando al Espíritu, era como, a contar de hoy día yo decido agradecer todo esto, porque sé que me vas a sacar cuando tú quieras, y si mi vida de hoy día en adelante va a ser hablar de lo que es sufrir y el dolor en la cruz, amén, así lo hago. Y lo voy a hacer con alegría y lo voy a contar a todos lo que es vivir en la cruz, pero con alegría, con gozo y confianza. Y así fue como que tuve esta revelación y yo decía, Fernando, ¿sabes qué? El Señor nos va a sacar del desierto, nos va a llevar a pastos verdes. Y como, ya, ok. Después, niño, esto queda poco. No, yo hablaba nomás, yo hablaba. Y así Mm. fue que empezó como este periodo. Salimos de ese lugar justo un mes antes de la pandemia, Jiménez, pero fue preciso. Y yo empecé a orar y mi hijo me dice, mamá, ¿por qué no oras? Porque yo decía, voy a empezar a pedir por un trabajo. Y me salió un trabajo que yo quería, yo seguía controlando todo. Yo quería un trabajo que quedara en Las Condes para que quedara cerca de la iglesia donde yo me congregaba. A mi marido le salió un nuevo trabajo. Y así salimos de ese lugar no de oscuridad, sino que de mucho desierto, y vino la pandemia, pero el Señor nos sacó justo, justo. Llegamos a un departamento que una niña me dijo, no, yo vi una publicación y ¿sabes qué? Fue como esa situación, le dije, oye, yo tengo ICOM, pero necesito cambiar, necesitamos un lugar más grande, nuestro hijo es tan grande. Le conté toda la historia, ya, mi hijo te lo arriendo, así como, no te preocupes por los papeles, ya, me caíste bien, así, vi algo en ti, esas cosas que el Señor hace, ¿no? Favor, claro, favor de ¿Cierto? Dios. Y ahí, bueno, empezamos nuestra nueva etapa en un nuevo lugar, un departamento más grande, y ahí empezó como el Señor a restaurar cada cosa, cada cosa. Y eso es como en términos generales un poco de que una a veces camina en la iglesia, camina conociendo al Señor, pero no dejas que Él realmente entre profundo a tu vida. Y he entendido que Mm. para vivir una plenitud en Cristo en todas las áreas de tu vida, tienes que permitir, así como Isaías 61, que Él ha venido a liberarnos de toda cautividad, entendí que era todo. O sea, hoy día yo soy libre de toda Mm. maldición generacional, de toda adicción, ya, mi tema no tiene que ver, caminé mucho tiempo con un espíritu de escasez también, con el temor a la pobreza, y era como que salía de uno y como, Fernando, nos vamos a quedar sin pega, y vivía así. Y hoy día todo eso ya es como que el Señor nos puso en un nuevo lugar de Mm. mucha paz, de mucho descanso, donde la vida alrededor ya no afecta como fue antes. No sé Mm.
Si se entiende la idea, ¿Sí? como que uno dice, oye, todo lo demás lo tengo por basura, es real. Es real, hoy día con Fernando nos dice hoy si hay que nos quedamos sin pega no pasa nada, si nos tenemos que achicar, nos achicamos, nada es tan grave, tan terrible cuando realmente Cristo es tu amo y Señor, pues la plenitud al final está en Él, entonces lo demás, como digo yo, es chaya, es chaya. Así Así que hoy es, día somos, así somos es. un matrimonio que da testimonio en un retiro de matrimonio. Imagínate, estos dos imperfectos, hoy día podemos, claro, como el Señor usa todo lo desechado, lo inservible, nuestro matrimonio al final ha sido restaurado, seguimos en proceso, porque no es como que Dios, o sea, Él puede hacer transformaciones radicales, pero obviamente hay una parte que tiene que ver con uno también, En el alma, claro. ¿cierto? Claro, claro que sí. Oye, pero qué lindo lo que nos cuentas, Mónica, sí. Todo el rato, ¿no? Me acordaba de este concepto bíblico del valle de sombra y muerte, ¿no? Y alguna vez explicaba esta cosa de que a veces uno va por un camino, ¿no? Pero cuando hay un valle, ¿no? Uno baja y cuando está oscuro no ves, o sea, ya te pierdes hacia dónde ibas porque es en bajada. Un valle es una cuenca, como una taza, Sí, ¿no? Entonces, cuando estás abajo, no tienes la perspectiva de todo lo que maravilloso que hay ni por delante ni nada, solo estás ahí y tu única manera de seguir caminando es confiando en fe, ¿no? Que el camino sí se está recorriendo, porque de alguna sí, manera no hay de otra, sí, absolutamente, ¿no? sí, es Claro, así, sí, totalmente, porque como Totalmente, bien ¿no? dices, Jimé, el versículo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí es tu provisión. O sea, yo, tal vez mis ojos no alcanzan a ver que la montaña viene y la montaña va a ir en ujú, ascenso, pero yo no lo veo acá sí, abajo. Pero tú me haces saber que si hay una montaña que no la voy a subir sola, que tú vas a ir mm, conmigo, que tú vas a ser esa fuerza que me va a llevar a ver lo que allá arriba tú ya has planificado para que yo pueda disfrutar. Entonces, amén, no hay soledad cuando caminamos con Él, sino finalmente es la compañía. sí, Y cuando hablabas eso de soltar, ¿no? De a veces de no hacerlo en nuestras fuerzas, me venía el versículo de bástate en mi gracia, que yo me amén, fortalezco sí, en tu debilidad, porque finalmente es eso, es suelta Mm, las cuerdas, lo que siempre has creído que controlas, es tengo planes grandes, altos, perfectos, maravillosos para ti, pero cuando tú sueltas, es decir, Señor, yo me rindo, tú eres el Todopoderoso, Creador del cielo y la amén, tierra, mm, eres el Padre, eres el mm. amado de mi corazón, me suelto. Soltarlas a los humanos nos cuesta mucho en la carne, soltar las cuerdas, porque sí, no hay control, no sabes, pero ¿cómo? Y si la suelto y si me caigo, pero no. Esa confianza, hay un ejercicio en psicología que a veces hacen, que es esa confianza de vendarte los ojos, poner gente atrás ah, y echarte hacia sí, atrás. Es como un ejercicio de Wow. confianza total, porque tú no sabes si los que van a estar atrás de verdaderamente te van a tomar, pero Dios siempre ha dicho, yo mm, siempre te voy a tomar y nunca te voy sí, a dejar caer, ¿no? absolutamente, Qué sí, maravilloso. sí, sí, y es como también que a veces uno quiere como rendirse Mm, y hay que seguir día a día porque a mí eso fue lo que yo aprendí, que el proceso fue largo. Y claro, y yo venía desde que me convertí con distintos desiertos, pero claro, tú piensas que ya, oye, ahora sí, vamos de nuevo, y después viene otro, otro. Claro, hay otras situaciones que a veces hay gente, claro, que lidia con una enfermedad tremenda, algún familiar. Lo mío eran como circunstancias, circunstancias, como mm, dices tú, ok, llegas a un lugar, ok, entras en este lugar de sombra, ya, y vuelves a salir, ya, ahora sí, y vuelve, y sientes como que vas hacia abajo. Yo en algún momento, claro, como que en mi carne, yo decía, es como un humor raro de Dios, como que tú eres, yo decía, tú eres malo, pero esto lo pienso en mi carne, porque yo en mi espíritu sabía que Él estaba conmigo. No lo amén. podía Claro, ver, lo claro. sentía incluso en el silencio absoluto. Yo tenía la certeza de que Él estaba, pero que no quería conversar conmigo. Entonces, obviamente al principio era, claro, el enemigo te dice, ah, claro, porque no, es como que está enojado, pero no era eso, era parte como de hoy día de poder a caminar en fe, que van a haber temporadas en la vida que no lo vamos a escuchar. Y a veces estamos tan sumergidos en las circunstancias, el enemigo está como atacando tanto, que nos cuesta escucharlo. Pero yo sabía, yo podía sentir en mi espíritu que Él estaba ahí. Y cada situación, ver las circunstancias, cada persona que aparecía, que la Jime justo haya abierto la puerta para tener un lugar donde vivir,
que justo fue en el momento antes, o sea, el Señor nos llevaba al límite en todo, era como ya no hay más y se abría la puerta. Dábamos otro, es como las puertas de los malls, que en el fondo uno tiene, la puerta está cerrada, 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 y tú decís, voy a chocar, pero uno tiene la certeza que vas a dar el último paso y la puerta se abre. Eso yo sentía que Dios hacía con nosotros, con los trabajos, con el colegio, con todo, con todo. Entonces hoy día como mi fe obviamente ya no depende de las circunstancias. Y sí aprendió también que realmente Dios tiene, cuando uno suelta todo, que yo lo solté a la fuerza, porque yo lo quería retener, mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi casa, todo. Y entonces fue como, fui forzada a soltar todo, como digo yo, me quebró entera, pero hoy día todo lo que estamos viviendo son sus sueños. O sea, Amén. que estemos sirviendo en la iglesia, que ni siquiera en la iglesia que yo pensaba que íbamos a seguir participando. Llegamos a otra iglesia, somos un matrimonio que está aprendiendo a ayudar a otros matrimonios. Mi hijo chico está full metido en la adoración. Mi hijo mayor todavía no está o sea, conoce al Señor, pero está apartado. Y ahí está, claro, es como mi lucha. Y hoy día también aprendí, hoy día participo en un ministerio que se llama Madres que Oran, no sé si lo han escuchado, que al final lo único que hacemos es orar y entender que nuestra batalla es eso, interceder por nuestros hijos cada semana. Y yo ya no me angustio, o sea, mi hijo, claro, obviamente uno tiene como este clamor y este anhelo que él vuelva. Y sé que es una promesa de Dios, pero esperar con gozo, sabiendo que todo lo que él hace hoy día es como que el enemigo me está diciendo, viste, no quiere ir a la iglesia, y mira, pues, y está pololeando, y mira que esto, y mira esto, es como el enemigo te muestra, así como, no, tu hijo no va a llegar, pero sé que tengo la promesa que va a llegar, y eso me hace descansar en oración, en oración. Antes lo canuteaba, lo dejaba chato, yo creo. Ahora ya no le digo nada, si él ya tiene 24 años. Entonces una amiga me dice, no, pero es que no podéis dejar no podéis dejar esto. Ya no puedo hacer más, ya no puedo hacer más. Entonces como que, Señor, es tuyo, es tuyo. Y eso me ha traído tanta paz en cada situación, situaciones complicadas como, Señor, temas con mi familia que hasta el día de hoy dan vueltas. Señor, no está. Y es como que, como digo yo, como un dicho que tengo, todo eso para mí es chaya. Es como la chaya de los cumpleaños, así como que como que te llama la atención y después queda todo en el piso, no es nada. Para el Señor no es nada. Así que... Sí. Bueno, chaya para la gente otra es confeti, papel picado, ¿no? Básicamente. Toda la alegoría de una fiesta, paréntesis. ¿no? Claro, ¿no? Pero claramente, sí, sin duda, ¿no? Hay ahí algo que tiene que ver con, qué lindo además lo que el Espíritu Santo te ministró, ¿no? Porque es como, ok, acción de gracias, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto mismo. Ok, va a haber circunstancias. Ok, hay cosas que mis ojos ven y que no se ajustan a lo que yo... Acción de gracias, ¿no? Yo confío en mi Dios, sé quién es mi Dios, sé cómo me ama, sé cómo nos ama como familia, etcétera, y ok, ahí me agarro y ahí estoy firme y todo lo demás lo suelto porque en realidad yo siempre digo, ¿no? Que me habrán escuchado a lo mejor alguna que justamente me recordaba, ¿no? Que el enemigo le encanta decir, pero mira esto, pero mira esto. Y cuando uno ve Hebreos 11:1 dice que la fe es una base segura de cosas que no se ven. Ese es fe. Qué importante es recordar que la fe es una base segura, ¿cierto? Eso es lo que es, una base segura del que está convencido de cosas que aún no se ven. Correcto. Porque si ya las ves, no necesitas fe para eso. Exacto. Entonces, la vida del creyente es una vida de fe, ¿no? Amén. Y con respecto a lo que Mónica nos decía de sus hijos, efectivamente por ahí tuvimos en algún momento, aquí Moni te comento, una invitada que escribió un libro con un testimonio tremendo de sus hijos, y verdaderamente, ahorita que hablas de tus hijos, hay algo que impactó mucho de su libro, que no siempre es de noche, eso se llama su libro de Lucy, y nos decía esa parte que decía que nosotros como madres cuando oramos nunca dejamos de ver esa luz que nuestros hijos tienen. Y si nosotros sabemos que esa luz está allí, que es la palabra, que si ellos de pequeños la escucharon, instruye al niño desde su niñez, desde muy pequeñitos en la palabra, y jamás eso que se sembró en un buen campo. Entonces lo tienen, está sembrado adentro de ellos. Entonces, así, aun cuando fuese viejo, dice, nunca se apartará de ella. Entonces, esa es la confianza, la certeza de que nuestros hijos tienen eso, han sido sellados por el Espíritu Santo. Y ahí está. Amén. Es algo que nada ni nadie los va a apartar del Señor. O sea, qué confianza, qué certeza, Señor. Mis ojos hoy no lo ven, pero yo sé que tú sí lo ves, tú sí ves esa luz. Y si tú lo ves,
¿por qué yo no la habría de ver? Yo la voy a ver Amén. igualmente como tú lo ves, así lo voy a ver yo. Y lo voy a ver. Correcto. Y la gente te puede decir, ¿pero por qué? Como tú comentas, ¿pero por qué esto? Yo veo la luz que Dios ve en mi hijo cuando Él lo ve. Cuando Él lo ve, Él ve la Sí. luz de mi hijo y yo la veo igualmente. Yo voy a seguir orando en esa misma dirección. Si mi padre lo ve, ¿por qué yo no lo habría de ver? Entonces, Ujú, qué así es. hermoso testimonio. Ay, Moni, me encanta, de verdad que ha sido un agasajo al alma escucharte, tenerte con nosotros. Y sé que si este testimonio va a impactar el corazón de alguien más, qué honor el poder tenerte con nosotros y que nos hayas platicado tu historia de vida. Muchas gracias. Yo también me siento muy honrada ver que, como dice la palabra, que todas las cosas finalmente nos ayudan para bien y feliz. Cuando la Jimé me invitó fue como, ¡ay, qué emoción! Pero es como que uno se siente como, es como un regalito de Dios, como, y ha pasado tanto tiempo, pero el Señor te vuelve a recordar cosas. Ahora me recordó tantos detalles por los que pasé y sumamente agradecida. Así que desearles lo mejor también en este proyecto en el que están, que sean muchas más mujeres alcanzadas, así que, y aquí estoy para lo que se necesite. Muchísimas gracias, Bella. Moni. Te agradecemos tanto. Igualmente, así como Moni y nos presenta este testimonio de vida, los invitamos a que nos sigan acompañando aquí en Bendita Hora, Bendito Café, con más testimonios y muchísimos más temas que espero les puedan servir en su vida. Los esperamos en un nuevo episodio de Bendita Hora, Bendito Café. Gracias por su compañía. Gracias, Moni. Gracias, Gracias Moni. a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, Gracias. chao. Bye. Chao, chao.